no son eventos que puedan describirse como así de manera cronológica, eh, o con una secuencia. No, son cosas que pueden pasar, han pasado, siguen pasando, y por eso se le llama así, idealismo. Bien, entonces nada más un pequeño repaso en ese sentido. Las 7 iglesias del Apocalipsis de la Biblia, las cartas, estas 7 cartas, ahí está, las 7 cartas, ¿no? 7 iglesias y 7 cartas de Cristo. Estas cartas se escribieron hace siglos, pero lo interesante acá es que describen realidades espirituales en el presente. O sea, que algunas de las situaciones que se daban en la vida espiritual de aquellas congregaciones, de aquellas 7 congregaciones, se siguen dando en el presente todavía, ¿sí? En todo, a través de la historia y hasta nuestros días. ¿Qué dicen estas cartas? Bueno, el contenido de estas cartas, los mensajes de estas cartas revelan en aquellas iglesias fortalezas y debilidades. El Señor a través de esas cartas da consolación y también advertencias, y hace promesas y también llamados urgentes. Va a ser muy interesante que veamos esto nosotros no solamente como algo que ya sucedió, o que pensemos que es más importante lo que va a suceder, ¿verdad? Es bien importante que pensemos en el presente, en el hoy. ¿Qué nos dice Cristo a través de estos mensajes a nosotros hoy? Sí, vamos a ver qué dijo a los hermanos de Asia. Sí, vamos a ver eso. Pero esos mensajes, ¿cómo nos atañen a nosotros? ¿Y qué lecciones podemos obtener para nosotros hoy? Entonces, hay que contextualizar, así se dice, hay que contextualizar el mensaje. Muy bien. Es bien interesante, hermano, cómo han cambiado las cosas en unos cuantos años. Las cartas en aquel tiempo pues se mandaban, eran en pergaminos, ¿verdad? Tabletas en algunos casos. Luego en nuestra época pues ya se usó el papel y la tinta, y luego los ensobraba uno, se llevaban al correo, les ponían una estampilla y se iban, y ahora es email, todo es email, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que seguimos enviando mensajes. ¿Cuáles son los temas sobresalientes? Los temas sobresalientes en estos mensajes. ¿Cuáles son? ¿Me ayudan a leerlos, por favor? Centralidad del amor por Cristo. Fidelidad en medio de la persecución. El peligro de la mundanalidad. La gravedad de la apostasía. El engaño de una espiritualidad superficial. Y victoria sobre la tibieza espiritual. Son algunos de los temas que sobresalen. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por mundanalidad? A ver. Bueno, dice el hermano Carlos, cuando el enfoque está más sobre lo terreno que sobre lo espiritual. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Mándale a ti. ¿Perdón? Seguir la corriente del mundo. Ajá. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Dulce. Una cultura alejada de la fe. Y si pensáramos en un texto que hablara de mundanalidad, a ver, ¿algún texto que hable de la mundanalidad? No améis al mundo.
Ok, ¿otro texto? ¿Otro? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Otro? A ver, que hable del mundo, que hable del mundo, el texto. Ajá. A ver, ¿qué tal el de Romanos? El de Romanos que dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos mediante la transformación, transformados mediante la renovación del entendimiento. Y luego aquel en Juan que dice, y el mundo pasa y sus deseos. Ok, entonces es como una corriente que ya se mencionó, una corriente de valores, de principios, que juntos obviamente forman una cultura, ¿verdad? Es una cultura compuesta o formada o cuya esencia son valores, son principios, ¿sí? Entonces, eso lo quiere decir mundanalidad. El tener los valores, el aceptar los valores del mundo, los principios del mundo y vivir conforme a esos valores. Eso sería la mundanalidad. ¿Y qué es la apostasía? Esa es dejar la fe. Eso es la apostasía, exactamente. Muy bien. Entonces ahí están, temas principales. ¿Cuál es el propósito del estudio? Estamos en una introducción de todo el curso, ¿verdad? No nada más de esta lección. El propósito de este estudio es despertar la fe, acrecentar la fe, afirmar la fe, renovar nuestro compromiso con Cristo, que esto es muy importante, como lo vamos a ver enseguida, y aprender a caminar en santidad y discernimiento en esta cultura que está alejada de Dios o que tiene un concepto equivocado de Dios, aprender a vivir no como viven ellos. No asimilando sus valores y sus principios, sino caminando según nos enseña el Señor. O sea, ¿cuál es nuestra esencia como discípulos? Es ir en las pisadas de Jesús, ¿verdad? Entonces nuestra mirada está puesta en el Señor para ver por dónde va caminando Él. Mire, luego de repente nos perdemos también en tradiciones religiosas. Ya puede ser el tema de que algunos escojan seguir la corriente del mundo, a ver qué opina, a ver qué opina el artista más destacado del momento, o el cantante, el compositor más destacado del momento, o el filósofo más destacado del momento, a ver qué opina, para seguirlo. O seguir simplemente tradiciones. Yo hago esto porque en mi religión se ha hecho siempre así, ¿verdad? No, la mirada está en Jesús, es caminar por donde va Él, seguirlo. Esa es la esencia del discipulado. Entonces, aprender a caminar por donde va Cristo, siguiendo al Señor en medio de esta cultura, sin desviarnos. Ok, entonces la verdad central. La iglesia descansa en la certeza de que Dios es quien tiene el control, sí, que finalmente eso es lo que nos enseña Apocalipsis, es una de las cosas que nos enseña Apocalipsis. Parece que todo es un desastre, pero en realidad el Señor tiene el control de todo todavía, sí, y el control de la historia, y que Jesucristo vendrá a juzgar a los malvados y a recompensar a los fieles. Sería la verdad central de todo el libro, básicamente, no nada más de este curso de 7, basado en los 7 mensajes o 7 cartas a las iglesias. Objetivos: conocer el trasfondo del libro Apocalipsis, fortalecer la esperanza porque muchos creyentes pues sufren, ¿verdad? Ahorita muchos están siendo perseguidos, algunos están bajo pruebas muy duras y eso pues a algunos les hace titubear en la fe y entonces es importante fortalecer la esperanza. ¿A qué nos referimos?
a seguir firmemente esperando aquello que nos ha sido prometido. Luego, mantenerse a la espera del retorno de Cristo, que también es un tema que no tocamos mucho. Estamos más concentrados en que Cristo me ayude aquí y ahora en los problemas que tengo, ¿verdad? Pero en realidad, a lo que debemos aspirar, según nos enseña la Escritura, es al retorno de Cristo y a la instauración de su reino, ¿no? Jesús viene a eso, viene a cambiar todo, estableciendo el reino de Dios. Así es como lo cambia todo. Entonces, así, eso va a refrescar esa parte, ¿no?, de nuestra vida cristiana. Y muchos han dicho, ¿verdad?, que el libro Apocalipsis para algunos inspira miedo, a algunos les da flojera porque se les hace difícil la interpretación y demás. Pero en realidad el libro de Apocalipsis se escribió no para no entenderse, sino porque se podía entender. Por eso se escribió el libro Apocalipsis. Y se hizo no para asustar a la gente, a los creyentes, no. Al no creyente sí darle un susto, pero al creyente no. El libro Apocalipsis es para animar a los creyentes, a menos que sea un creyente de esos que dicen: ay, Señor, no vengas todavía, ¿verdad? Que sí hay creyentes así, ¿sí? Es para animar a la iglesia en tiempos difíciles. Y la otra, mire, bienaventurado dice, o sea, no dice, verás cuando leas este libro, te vas a sentir la persona más miserable e insegura del mundo. No dice eso, dice, bienaventurado el que ¿qué? El que lee y pone por obras las palabras de este libro. Entonces, ok. Seguimos con ese enfoque de que el libro Apocalipsis es un libro para animarnos, para levantarnos el ánimo, ¿verdad? Ok, vamos con los contextos. Vamos a ver primero el contexto geográfico. Ahí pueden ustedes ver Asia. Ahorita Asia es de aquí hasta donde se acaba Rusia, ¿verdad? Y donde está Japón, por allá en el Pacífico. En aquella época, hermanos, Asia era solamente esta provincia que está en lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Esta es una península, este es el país de Turquía, y aquí es donde se encuentra esta región. En aquel tiempo era Asia. Aquí estaba otra región, se llama Galacia, Cilicia, de aquí era Pablo. Sí, pero esta era Asia. Esta parte de aquí corresponde a esta parte de acá. Entonces ahí están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Yo estaba con que Esmirna era la número 1. Muy bien. Ahí está. Híjole, ahí está. Muy bien. Vamos a devolvernos un poquito, vamos a ver las ciudades en el presente. Esmirna es una ciudad enorme. Cuando nosotros la visitamos tenía 6 millones de habitantes. Es, como ustedes pueden ver, está a la orilla del mar, un puerto. Ahí no vimos muchas ruinas. Fuimos a la iglesia dedicada a Policarpo, que fue un mártir del Señor en ese tiempo. Es el que dijo las famosas palabras: en los 80 años de vida que tengo, el Señor solamente me ha hecho bien, ¿cómo lo voy a negar? Bien, luego Éfeso y Esmirna están muy cerca, como lo vimos en el mapa, competían en grandeza, en esplendor, pero Éfeso sobresalía por un poco, pero sobresalía. Ahí, hermanos, ese anfiteatro, ahí es donde estuvo San Pablo, ahí es donde lo llevaron cuando el famoso alboroto. Hay un parque arqueológico bastante interesante ahí en la ciudad de Éfeso. Hay muchas, pues no sé, vestigios, ruinas de aquella cultura, ¿no? Éfeso, luego Pérgamo, miren,
está en un alto, no está en un cerro grande, para subir hay que ir en teleférico. Ahí abajo se puede ver lo que es la ciudad moderna, pero aquí arriba, en Pérgamo, también hay un parque arqueológico bastante importante. Y lo que lo hace más importante todavía es que al parecer aquí se edificó el primer altar para adorar al César como una divinidad. En varias civilizaciones el rey es divino. Sí, en Roma eso no existía, pero con Augusto César comenzó también esa, ¿cómo diríamos? Ley, creencia, tradición. El César era un dios. Entonces aquí en Pérgamo es el primer lugar en donde se construye un altar para el César y se le adora como un dios. Probablemente por eso se dice, yo sé dónde moras, donde tiene su trono Satanás. Ahí está Tiatira. En Tiatira no hay muchas ruinas. Esas son las ruinas de una iglesia cristiana muy antigua. Esas son las ruinas de Sardis también. Esto está impresionante. Es lo que queda del templo de Artemisa. Creo que era el segundo más importante del imperio. Y Sardis estaría aquí arriba. Esta sería la Acrópolis. Luego Filadelfia también son las ruinas de una iglesia cristiana. Enorme estaría. No tenemos o no nos llevaron a ver ruinas de aquella época. ¿Sabe qué? Es muy difícil porque en ese lugar temblaba mucho. Entonces, pues la ciudad quedaba destruida o con daños muy importantes con frecuencia. Entonces, quién sabe. Y las ruinas de la Odisea es un parque arqueológico también muy impresionante y muy importante, y pues revela la prosperidad y el lujo en que vivían. En ese lugar había dos anfiteatros. O sea, es como decir que aquí en Juárez hubiera dos equipos de fútbol, los Bravos y otro más. ¿Qué significa eso? Que hay dinero, porque la gente está dispuesta a pagar para divertirse y así, cosas por el estilo. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos rápidamente, les paso hablando del trasfondo geográfico. Para hablar del contexto literario, el libro se atribuye a Juan, el hijo de Zebedeo, Juan el apóstol. Hay testimonios de los padres. Cuando hablamos de los padres de la iglesia, estamos hablando de los líderes destacados que vinieron después de los apóstoles. Mueren los apóstoles, pero quedan líderes destacados y pudieron ser teólogos, pudieron ser administradores, pero se les conoce así, los padres de la iglesia. Entonces Justino Mártir fue uno, Orígenes fue otro, y ambos concuerdan en identificar a Juan el apóstol como el autor. Existen, ¿por qué? Porque dicen ellos, el Apocalipsis se parece mucho, y los que hemos leído los materiales que consideramos juaninos, estamos de acuerdo, ¿no? Apocalipsis se parece en sus motivos y al Evangelio de Juan y también a las epístolas. Sí, hay muchas similitudes. Y finalmente las diferencias, porque algunos lo argumentan, dicen, no, es que el material, es decir, la forma en que se escribe Apocalipsis es muy diferente a la que se escribe, por decir algo, el Evangelio de Juan, que según los expertos es el de más fácil lectura. En contraste, Apocalipsis es una obra muy gruesa. La trama es otra cosa, pero la redacción. Entonces, una explicación que sea, y me parece muy plausible, es que Juan está en Patmos, está en el exilio, ¿verdad? Y es muy probable que allá no tuviera un secretario, no tuviera un amanuense, no hubiera un escribano.
y si lo había, pues no tenía con qué pagarle, porque esas personas en eso trabajaban, eso se dedicaban y eso vivían. Ellos eran los que sabían escribir con toda el orden, ¿verdad? Y la claridad, y los que sabían redactar y todo esto. Entonces, probablemente Juan no tuvo acceso a un amanuense, no tuvo acceso a un secretario, y quizá eso explique la diferencia en el tema de la redacción. Pero ese es entre nosotros, eso es lo que aceptamos, ¿no? Que fue Juan el apóstol que lo escribe. Luego el contexto literario, la fecha, ¿cuándo fue eso? Bueno, ¿cuándo se escribe? Hay dos propuestas, una es que fue en el tiempo de Nerón, el 65 después de Cristo, otro que fue en la época de Domiciano, entre el 95 y el 96 después de Cristo. Esta es la fecha más aceptada. Y tiene más apoyo otra vez de los padres. ¿Por qué citamos a los padres? Porque ellos vivieron muy cerca de los eventos. Ellos vivieron en un tiempo muy próximo, muy cercano a lo que estamos hablando. Entonces, ellos estaban mejor informados, porque estas cosas habían sucedido hacía poco tiempo. Entonces, esto es lo más aceptado, que fue en el tiempo de Domiciano. Luego, un argumento, ¿verdad?, que se usa y que pudo haber propiciado la elaboración de esta carta, que era para dar esperanza y seguridad y animar a los hermanos en una situación de persecución y opresión, es que Domiciano promovía el culto a su persona. ¿Cuándo inicia? El culto del emperador inicia en el reinado, en el gobierno del emperador. ¿De cuál emperador? De Augusto, exactamente. Entonces, entre Augusto y Domiciano, bueno, ¿qué pasarán? Algunos, ¿qué será? Unos 95, 100 años, ¿sí? Porque Augusto fallece antes de Cristo, hasta donde yo recuerdo, pues, si no fallece antes de Cristo, Augusto muere más o menos en esas fechas. Así que estamos hablando como 100 años, ¿sí? Ya el culto al emperador tenía como 100 años, pero como que Domiciano le da un énfasis, ¿no? Lo promueve bastante. Yo soy un dios, me tienen que rendir culto. Entonces, para los creyentes, hermano, esto era muy difícil, ¿verdad? Porque para los creyentes había solo un rey y señor, nada más. Y si ellos decían Domiciano es el Señor o Domiciano es Dios, estaban de alguna manera siendo desleales al Señor y cayendo en idolatría, porque estarían adorando a un Dios falso, ¿verdad? Entonces, esto era sumamente problemático para los creyentes. Así que habría sido extraño que por este motivo hubiese recrudecido la persecución, ¿sí? Entonces, ahí está. Durante su gobierno crece la oposición popular hacia los cristianos. A la gente no le gustaban los cristianos. Y hoy día, hermanos, ¿a la gente le gustan los cristianos? ¿No le gustan los cristianos? Ok. Muy bien, entonces ahí está. Estamos hablando de la fecha, posiblemente. Son dos fechas que se ofrecen en el tiempo de Nerón, el tiempo de Domiciano, pero la que se favorece más es la de 90-95 después de Cristo. Ok, los destinatarios son creyentes, miembros de las 7 iglesias. La carta se leía en público. Llegaba la carta, se reunían los hermanos y se leía en público. Me llama la atención que el autor de la lección dice que se enviaron copias
No estoy muy seguro si se enviaron copias. Es posible que haya sido una sola carta, que se leyera a una iglesia y luego se viajara a la otra iglesia y ahí mismo, es decir, bueno, se leyera el mismo documento y así. Pero lo que sí podemos asegurar es que se reúnen los hermanos y se lee públicamente. Juan nos hace llegar este mensaje que le ha dado, esta revelación que le ha dado el Señor, y la leían. Por eso viene esa bendición al principio, ¿verdad? Dice, bienaventurado al inicio de la carta, bienaventurado el que lee y oye el mensaje de esta carta. O sea, no todos podían leerlo, pero todos lo podían oír. Y yo creo que con el tiempo sí se hicieron copias, obvio, ¿no? Porque tenemos aquí, hay diferentes códices y manuscritos y demás, pero en aquella época probablemente lo copiaron y lo distribuyeron. Seguramente sí fue, pero al inicio probablemente fue solamente un solo pergamino. Tal vez, así me lo imagino. Sí. Ahora, las iglesias de la época estaban compuestas por judíos y no judíos. El autor escribe en un género literario conocido por los judíos, que es el género apocalíptico. Sí. Hay que tener esto muy en cuenta porque la Biblia pues, es literatura. Es expresión escrita de pensamientos y sentimientos. ¿Cómo se define la literatura, Emanuel? Sí, es un arte, ¿verdad? La literatura es un arte y hay diferentes géneros, ya nos dijo Emanuel. Y en la escritura los encontramos. En la escritura encontramos narrativa, encontramos profecía, encontramos poesía, lírica, encontramos pues los escritos de sabiduría y todos tienen características que los distinguen. Entonces, a estos géneros tenemos que agregar el género apocalíptico. Sí, entonces es un género literario, los judíos lo conocían y el autor escoge este género apocalíptico y teje su obra, la va tejiendo. Para mí es como un tejido bien impresionante que hace magistralmente con motivos del Antiguo Testamento. Entonces Juan, siendo un judío y versado en el Antiguo Testamento, conoce a la perfección todo y va tejiendo su obra inspirado por el Espíritu Santo. Muy bien, características de la literatura apocalíptica. ¿Cuáles son las características de este género? Primero hay que recordar que en el Antiguo Testamento hay también ejemplos de esta literatura. Isaías tiene porciones apocalípticas, Daniel tiene porciones apocalípticas, Zacarías tiene porciones apocalípticas y también escritos apócrifos judíos. Esos no tienen valor inspirado, no los consideramos inspirados, pero son útiles. De hecho, Judas los cita, Pedro los cita también. No son inspirados, pero ellos lo toman porciones de esos pasajes porque los consideran útiles, lo insertan en su obra. Muy bien, el mensaje, características de género apocalíptico. Se recibe el mensaje a través de visiones o sueños, muchos símbolos, metáforas, alegorías. El autor es trasladado al cielo o a algún otro lugar. Hay mucha actividad de seres espirituales, ángeles, demonios. Se predicen catástrofes y juicios contra los malvados.
Se ve una lucha entre el bien y el mal, culminando con la victoria de Dios y la salvación de los justos. Hay una figura protagónica. Y en el caso de Apocalipsis, ¿cuál es la figura protagónica? Ok, porque algunos piensan que es la bestia. No se les cae la bestia de la boca. Y que la bestia, y que el anticristo, y que esto. No, la figura central del Apocalipsis es Cristo. ¿Sí? Muy bien. Y se escribe en contextos, y esto es muy importante. ¿Cuándo se escribieron estas obras apocalípticas? En contextos de sufrimiento. Cuando el pueblo sufría, cuando el pueblo era oprimido y necesitaba un mensaje de aliento. ¿Cuáles ejemplos tenemos? El exilio babilónico, la invasión de Antíoco IV, que fue después de la conquista de Alejandro Magno de todas aquellas regiones, y la persecución romana. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la literatura apocalíptica y los profetas? Hay similitudes y hay diferencias también. El género profético y el apocalíptico tiene temas comunes. Por ejemplo, el día del Señor. Los profetas hablan mucho del día del Señor, del reino de Dios, de la soberanía divina, pero hay una diferencia muy importante. La proclamación profética buscaba la conversión del escucha, la conversión de su auditorio para dar lugar a la suspensión del juicio. A ver, denme un ejemplo de ese caso. Jeremías. Muy bien. ¿Y quién más? El caso de Jonás, ¿verdad? Que proclama que el mensaje y el juicio se suspende cuando la gente se arrepiente. Pero, ¿cuál es la diferencia en el Apocalipsis? El mensaje apocalíptico es irreversible. El llamado a la conversión no es para cancelar el juicio. El juicio va a ocurrir sí o sí. Entonces aquí el mensaje es para que el que escucha se convierta y no sufra las consecuencias del juicio. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Ok. La otra característica otra diferencia es que las imágenes apocalípticas traspasan los límites de la lógica y lo ordinario, mientras que los profetas están más apegados a utilizar comparaciones, formas y figuras que son reales, que son cotidianas y que la gente puede entender fácilmente, ¿no? Entonces, los profetas utilizan elementos más familiares. La apocalíptica utiliza con mayor profusión las imágenes, visiones, símbolos, más que los escritos proféticos. Los escritos apocalípticos exudan, ¿verdad? Imágenes, símbolos, visiones. Es como la materia prima del escrito, ¿verdad? Y entonces el escrito profético es, el autor dice surrealista, ¿verdad? El autor de la lección, menos surrealista. Ok, la revelación que tenemos aquí, la revelación de Juan, en realidad incorpora 3 géneros literarios. Por un lado es profético, ¿sí? Porque es palabra de Dios, anuncia un mensaje de Dios dado directamente por el Señor. Tiene elementos predictivos, tiene elementos exhortativos, amonestativos. Entonces es profético, sí, esto es una profecía, pero a la vez está en un formato apocalíptico, ¿sí? Entonces ahí está el segundo género. Y en tercer lugar, entra también el género epistolar. ¿Por qué? Es una carta, ¿verdad? Tiene un remitente, tiene un destinatario, se introduce con un saludo, tiene una despedida y claramente dice que son cartas, son mensajes, ¿verdad? Entonces son
Es una obra que tiene características de tres géneros literarios. ¿Cuál es el propósito y valor actual del Apocalipsis? Aquí lo comentamos al principio, ¿verdad? Valor, ¿qué cosa actual? O sea, ¿de qué sirve para nosotros hoy? Una de las cosas del género idealista es que el mensaje del Apocalipsis tiene una aplicación continua. Si los historicistas dicen esto se da por etapas en diferentes épocas de la historia, el preterista dice esto ya pasó, el futurista dice está por venir, pero el idealista dice esto puede aplicarse siempre, en cualquier momento, tiene una aplicación y tiene una aplicación actual, claro que sí, en la vida cotidiana. Uno, sirve para alentar a la iglesia bajo persecución. Ya sea una persecución severa, como está pasando en algunos lugares del mundo, por ejemplo en Sudán, en la India, en Europa, en Estados Unidos, inclusive. Entonces, el Apocalipsis nos anima, ¿verdad? Y nos dice, el mal no va a triunfar. El mal no va a triunfar, el Señor está con nosotros. Luego, el Apocalipsis es una exhortación a la iglesia a reafirmar la fe y el testimonio cristiano. En este tiempo, ¿cuál es uno de los grandes peligros que enfrenta la iglesia? Uno de los grandes peligros, hermanos, es lo que mencionamos al principio, es ser engañados y seducidos, de modo que comencemos a seguir la corriente de este mundo. ¿Sí? Es algo que tiene que ver con el secularismo. Ese es uno de los grandes peligros en nuestros días, ¿sí? La secularización de la iglesia. Es tremendo, ¿sí? Que la iglesia se vuelva más terrenal, hermanos, que espiritual, ¿sí? Más guiada por principios terrenales de gente que está alejada de Dios, que por lo que Dios dice, por lo que el Señor dice, ¿sí? En lugar de seguir al Señor, ir viendo por dónde va pisando, ir viendo nosotros por dónde van pisando las personalidades de este tiempo. Entonces, reafirmar la fe y el testimonio cristiano. 3, es un examen de la condición de las iglesias y un llamado a la santidad, salud en medio de la corrupción mundana, la fidelidad y la obediencia en medio de las falsas doctrinas, que este es otro de los grandes peligros que tenemos hoy. Las falsas doctrinas de Satanás es bien astuto, hace una pinza. Por un lado, la opresión del mundo. Por un lado, te presiona, tienes que hacerte como yo, si no, no te voy a hablar, tienes que hacerte como yo, si no, me vas a caer mal, tienes que hacerte como yo, si no, te voy a excluir de mi círculo, tienes que hacerte como yo, si no, te voy a seguir tildando y etiquetando como fanático, ignorante, tienes que hacerte como yo. Por un lado esa pinza, y por el otro lado, la otra parte de la pinza es esto, las doctrinas cristianas, desde adentro, esas ideas que revientan las iglesias, ¿sí? Invenciones. Entonces es una situación en la que somos llamados a un examen, ¿sí? Cosa muy interesante, fascinante. Otro tema es la soberanía de Dios. Dios rige el mundo. No es Roma, no es esta potencia mundial, militar, económica, ¿no? Es Dios. Finalmente se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. Esa es la soberanía, la expresión de la soberanía del Señor. Se va a hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Sí? Bien.
Y el propósito principal de Apocalipsis es el de revelar a Cristo. Mire, si gusta leer ahí, acompañarme en Apocalipsis. Aquí tenemos algunas otras formas en que se le llama a Jesús. Sí, es en el Apocalipsis, hermano, el propósito es lanzar todos los reflectores sobre Cristo, todos los reflectores sobre Cristo, le reitero, no sobre la bestia, no sobre el anticristo, no sobre las grandes catástrofes que se anuncian, no sobre eso, sino sobre Cristo. Todo el reflector va sobre Cristo. Tiene mucho sentido, hermano. La vida cristiana es acerca de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos que se le llama el Hijo del Hombre, el Mesías glorificado, el vencedor de la muerte, el que está entre los candeleros, el Cordero inmolado, el Juez supremo, aquel que es digno de adoración, el Verbo de Dios, el Rey que ha de venir. Y aquí viene otra forma que se le denomina. En el versículo dice el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. ¿Se da cuenta? Ahí está el enfoque, ahí está el reflector sobre Jesús. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Es el protagonista de Apocalipsis. ¿Sí? El mensaje del libro de Juan tiene aplicación contemporánea definitivamente. Las exhortaciones y advertencias que contiene siguen confrontándonos y su mensaje sigue siendo, si lo entendemos como lo que es, sigue inspirándonos y consolándonos. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Dios tiene el control siempre y que Cristo está presente entre nosotros. Conclusión. Apocalipsis nos presenta a un Cristo exaltado y glorioso. Cuida a su iglesia y vence el mal. Al estudiar este libro conocemos mejor a Cristo y tendremos una perspectiva más amplia sobre el bien, el mal y el final de los tiempos. Y por último, el libro nos ayuda a identificar áreas de la vida que debemos vigilar con diligencia. Y así se afirmará nuestra vida espiritual y estaremos firmes hasta su retorno.